Toda gran historia tiene un principio. Esta comienza en Novelda, un pueblo en el corazón de Alicante, conocido por sus viñedos y arquitectura modernista. Es un lugar de mucho trabajo y fuertes lazos comunitarios. Aquí, en los campos de fútbol soleados y a menudo polvorientos, un joven llamado David Sánchez Miralles dio sus primeros pasos. No era un chico cualquiera, era un chico con un sueño. Desde muy joven, la vida de David giraba en torno a un único objeto, un balón de fútbol. Encontró su verdadero hogar en el modesto campo de Santa María Magdalena Novelda, un club local, donde la pasión importaba más que los recursos. Fue aquí donde se sentaron las bases de una futura estrella, patada a patada. El aire de Novelda huele a cuero y hierba recién cortada, un perfume que David respiró desde sus primeros recuerdos. Su conexión con el juego fue inmediata, casi instintiva. Él no solo jugaba al fútbol, lo vivía. Los entrenadores de Santa María Magdalena lo vieron de inmediato. Vieron un enfoque en sus ojos que era inusual para un niño de su edad. Mientras otros niños perseguían el balón en un caótico enjambre, David parecía entender su movimiento, su ritmo. Podía anticipar a dónde iría, una habilidad que no se puede enseñar. Era un talento puro, sin pulir. Nacido en los humildes terrenos de su club local, a un mundo de distancia de los estadios relucientes que un día aspiraría a pisar. Su primer equipo era más que un grupo de compañeros. Era una extensión de su mundo. Eran sus amigos, sus vecinos. Compartían las rodillas raspadas, la decepción de una derrota y la alegría pura e incontenible de un gol. David aprendió los fundamentos del juego en este ambiente. Aprendió a pasar, a controlar el balón y a chutar. Pero, lo que es más importante, aprendió sobre el trabajo en equipo y el respeto. Descubrió la felicidad simple de jugar por amor al juego, un sentimiento que lo anclaría a lo largo de los desafíos que le esperaban en su camino. Los colores de Santa María Magdalena fueron los primeros que defendió con orgullo. La historia de David Sánchez Miralles no es la de un éxito de la noche a la mañana. Es un relato construido sobre la constancia, sobre miles de horas pasadas con un balón en los pies, cuando otros ya se habían ido a casa. Comenzó en la sencillez de Novelda, un lugar que forjó su carácter tanto como su habilidad futbolística. Los campos locales eran su lienzo, y el balón era su pincel. Pintó su futuro con cada regate, cada pase, cada tiro. El viaje de Santa María Magdalena a la mundialmente famosa Academia del Real Madrid es largo y arduo, pero cada paso de ese viaje comenzó justo allí, con ese primer saque, en ese pequeño pueblo que siempre será su hogar. La pasión de David por el fútbol no era un pasatiempo, era una parte innata de su ser. Sus padres, Ana y Javier, recuerdan a un niño pequeño más interesado en rodar una pelota que en jugar con juguetes convencionales. Vivían en un modesto apartamento donde el espacio era limitado, pero eso nunca detuvo a David. Pasaba horas en el estrecho pasillo, practicando su control. El suave golpe del balón contra la pared se convertía en la banda sonora constante de su hogar. Desde el principio quedó claro que esto era más que un capricho pasajero de un niño. Su padre, un obrero que entendía el valor del trabajo duro, veía la misma dedicación en los ojos de su hijo, pero dirigida hacia un tipo diferente de trabajo. Las calles de su barrio se convirtieron en su primer campo de entrenamiento. El pavimento irregular, las farolas usadas como porterías, las paredes que servían para pasar el balón. Estos fueron los elementos que perfeccionaron sus habilidades. Aprendió a controlar el balón en superficies impredecibles, lo que le dio una ventaja cuando finalmente jugó en un campo de fútbol adecuado. Sus amigos recuerdan que era casi imposible quitarle el balón. Parecía una extensión de su propio cuerpo, moviéndose con una gracia y precisión que era hipnotizante. Jugaba hasta que se ponía el sol, hasta que la llamada de su madre desde el balcón indicaba que era hora de cenar, a menudo regresando con la ropa empolvada y una enorme sonrisa en la cara. Su primer balón de fútbol de verdad fue un regalo para su 5º cumpleaños. No era un balón elegante y caro, pero para David era el tesoro más grande del mundo. Dormía con él junto a su cama. Lo llevaba a todas partes. Este simple objeto representaba un mundo de posibilidades. Era su compañero y su maestro. A través de él,
Aprendió sobre física, sobre ángulos, sobre causa y efecto. Pasaría horas haciendo malabares, tratando de superar su propio récord, con una concentración absoluta. Esta autodisciplina, aprendida en la soledad de su propia práctica, se convertiría en uno de sus mayores activos como jugador. La decisión de inscribirlo en Santa María Magdalena fue natural. Sus padres vieron su talento, pero lo que es más importante, vieron su felicidad. Querían darle un ambiente estructurado donde pudiera desarrollar su pasión. No eran una familia rica. Las cuotas del club, los uniformes, las botas, todo requería sacrificio. Pero nunca dudaron. Creían en su hijo. Entendieron que brindarle esta oportunidad era la mejor inversión que podían hacer en su futuro. Ellos le dieron el apoyo, y David le puso un esfuerzo incansable, una sociedad perfecta que impulsaría su increíble viaje desde las calles locales hasta los escenarios más grandes. Detrás de cada atleta de éxito hay una red de apoyo, y para David, esa red era su familia. Sus padres, Ana y Javier, fueron su roca. No eran expertos en fútbol ni estrategas. Javier había jugado un poco en su juventud, pero su verdadera experiencia estaba en el trabajo duro y la integridad. La fuerza de Ana era su inquebrantable apoyo emocional. Asistían a todos los partidos, lloviera o hiciera sol. Las tranquilas palabras de ánimo de Javier después de un partido difícil y los orgullosos abrazos de Ana después de una victoria eran más valiosos que cualquier manual de entrenador. Le enseñaron humildad, a ganar sin arrogancia y a perder con dignidad, lecciones que serían cruciales en el mundo de alta presión del fútbol de élite. Sus sacrificios fueron inmensos y a menudo invisibles. Javier trabajaba horas extras para costear los viajes a los partidos fuera de casa. Ana lavaba meticulosamente sus equipaciones embarradas, asegurándose de que siempre estuviera presentable, un pequeño acto de amor que decía mucho. Nunca le presionaron para ganar. Le animaron a dar lo mejor de sí mismo y a disfrutar. Su hogar era un santuario, un lugar donde no era David Sánchez Miralles, el prometedor futbolista, sino simplemente David, su hijo. Este amor incondicional creó una base de seguridad que le permitió asumir riesgos en el campo, jugar con libertad y creatividad, sabiendo que tenía un lugar seguro al que regresar, independientemente del resultado. El pueblo de Novelda también hizo su parte. En una comunidad pequeña, un talento local se convierte rápidamente en una fuente de orgullo colectivo. Los vecinos preguntaban a sus padres cómo le iba. Los comerciantes le deseaban suerte antes de un partido importante. La historia del joven de Santa María Magdalena, que era excepcionalmente bueno en el fútbol, comenzó a extenderse. Este sentido de apoyo comunitario le dio a David un sentimiento de pertenencia, la sensación de que estaba jugando por algo más grande que él mismo. Estaba representando a su familia, a su barrio y a su pueblo. Esto añadió una capa de motivación, un deseo de enorgullecer a su gente. Los valores que le inculcaron durante estos años formativos se convirtieron en su brújula moral. De su padre, aprendió la importancia de la disciplina y el sacrificio. De su madre aprendió sobre la resiliencia y la amabilidad. De su pueblo aprendió sobre la comunidad y la humildad. Estas no fueron lecciones aprendidas en un aula, sino absorbidas a través de la vida diaria. Veía a sus padres trabajar incansablemente sin quejarse, y aplicó la misma ética de trabajo a su entrenamiento. Entendió que el talento por sí solo no era suficiente. Tenía que combinarse con el carácter, con un espíritu fuerte y con un profundo respeto por las personas que le habían ayudado en el camino. En Santa María Magdalena, David comenzó el lento y constante proceso de transformar el talento en bruto, en una habilidad refinada. Su primer entrenador, un voluntario local llamado Señor Vicente, era un hombre de inmensa paciencia. Él vio el fuego en David, pero también las áreas que necesitaban pulirse. Trabajó con él en lo básico: su primer toque, la fuerza de su pase, su posición corporal al recibir el balón. El señor Vicente no era un entrenador famoso, pero era el entrenador adecuado para David en ese momento. Le proporcionó un ambiente estructurado y alentador,
permitiendo a David experimentar y cometer errores sin miedo. Le enseñó la importancia de la disciplina táctica, de jugar para el equipo, y no solo para sí mismo. A medida que subía de categoría, su reputación crecía. Empezó como un extremo rápido, pero pronto fue reubicado en una posición de centrocampista, donde su visión y rango de pase podían tener un mayor impacto en el juego. Tenía una habilidad asombrosa para leer el juego, para ver pases que otros no veían. Se convirtió en el centro creativo del equipo, el jugador por el que todo fluía. Sus compañeros aprendieron a confiar en sus decisiones. Cuando David tenía el balón, sabían que algo positivo probablemente iba a suceder. No era el jugador más grande ni el más fuerte en el campo, pero a menudo era el más inteligente, usando su inteligencia para superar a los oponentes. Un partido en particular destaca en su memoria. Santa María Magdalena jugaba contra un equipo rival de una ciudad más grande. Eran los desfavorecidos, y durante la mayor parte del partido estuvieron a la defensiva. A falta de minutos, el marcador estaba empatado a 0. David recibió el balón en su propio campo, eludió 2 desafíos, avanzó hacia el territorio rival y dio un pase perfecto para que su delantero marcara el gol de la victoria. No fue su gol, pero el momento encapsuló su desarrollo. Había influido en el juego de manera decisiva, no con un momento de brillantez individual, sino con inteligencia, habilidad y trabajo en equipo. Su tiempo en el club fue un periodo de constante aprendizaje. Aprendió a manejar el aspecto físico del juego, a proteger el balón de jugadores más grandes. Aprendió sobre liderazgo, no gritando, sino con el ejemplo. Su compromiso en los entrenamientos y su rendimiento en los partidos inspiraron a sus compañeros a elevar su propio nivel. Los entrenadores que trabajaron con él durante estos años dicen lo mismo. Su deseo de aprender era insaciable. Se quedaba después de los entrenamientos para practicar tiros libres. Hacía preguntas constantemente, buscando entender el juego a un nivel más profundo. Santa María Magdalena fue su escuela, y él fue su estudiante más dedicado. Las habladurías ya llevaban un tiempo circulando. Los ojeadores de clubes más grandes habían empezado a aparecer en los partidos juveniles de la región. Venían a observar a los talentos más prometedores, y el nombre de David figuraba con frecuencia en sus listas. Primero fueron los ojeadores de potencias regionales como Elche o Valencia. Se quedaron impresionados, hicieron preguntas. Para un chico de Novelda, esto ya era un logro enorme, una validación de todo su esfuerzo. Su familia gestionaba la atención con mucha cautela, asegurándose de que David siguiera centrado en el fútbol y también en sus estudios, protegiéndolo de la presión y las especulaciones que pueden descarrilar la carrera de un joven futbolista. Y entonces llegó el día que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Era una tarde de martes cualquiera. David acababa de volver del colegio. Sonó el teléfono. Era un ojeador del Real Madrid. Llevaba varios meses siguiendo a David, asistiendo a los partidos sin avisar, recopilando un informe detallado sobre el joven centrocampista de Novelda. Habló con calma y profesionalidad con el padre de David, explicando que el club invitaba formalmente a David a una prueba en la legendaria ciudad deportiva de Valdebebas. Las palabras se quedaron flotando en el aire, demasiado grandes, demasiado importantes para su pequeño salón. Real Madrid. Un nombre que representaba la cima del fútbol. La noticia se recibió con una mezcla de incredulidad, emoción y un poco de miedo. Para David, era la realización de un sueño que apenas se había atrevido a pronunciar en voz alta. La idea de entrenar en el mismo lugar que sus ídolos, leyendas que solo había visto por televisión, era abrumadora. Para sus padres, era un momento de inmenso orgullo, pero también de gran preocupación. Madrid quedaba lejos de Novelda. Significaba que su hijo tendría que dejar el hogar para entrar en un entorno altamente competitivo y a menudo implacable a una edad muy temprana. Esa noche mantuvieron una larga conversación, sopesando la increíble oportunidad frente a los enormes retos. Al final, la decisión fue clara. Era la oportunidad de su vida. Era la culminación de cada sacrificio, de cada hora de entrenamiento, de cada camiseta embarrada.
Lo apoyarían, pasara lo que pasara. La prueba se programó para unas semanas después. Durante ese tiempo, David entrenó con una intensidad renovada. Cada toque de balón, cada carrera, cada pase tenía un propósito. Ya no era solo el mejor jugador de su pueblo, ahora era un chico preparándose para demostrar que merecía estar entre los mejores jóvenes futbolistas de todo el país. Esa llamada lo había cambiado todo. El viaje estaba a punto de entrar en una etapa nueva, mucho más exigente. El día que David se marchó a Madrid, estuvo lleno de una mezcla potente de emociones. Toda la familia lo acompañó en coche, y no solo llevaban su ropa y sus botas de fútbol, sino también las esperanzas y las inquietudes de todos los que lo querían. Novelda había sido todo su mundo. Dejaba atrás a sus amigos, su colegio, las calles conocidas y la presencia reconfortante de su familia. Mientras se alejaban, David miraba por la ventanilla cómo el pueblo se perdía en la distancia. Fue el primer gran sacrificio de su carrera. Era solo un adolescente, pero ya estaba aprendiendo que perseguir un gran sueño suele significar dejar un trozo de tu corazón atrás. Llegar a Valdebebas fue como entrar en otro universo. La magnitud y el nivel profesional de la ciudad deportiva del Real Madrid eran impresionantes. Los campos, cuidados al milímetro, parecían alfombras verdes. Los edificios modernos albergaban instalaciones de última generación. Todo estaba diseñado para la excelencia. Para un chico acostumbrado a los humildes terrenos de Santa María Magdalena, aquello era intimidante. Veía a otros chicos de su edad, todos vestidos con el impoluto uniforme blanco de entrenamiento, todos con el mismo sueño. Venían de toda España, e incluso de otros países. El nivel de competencia era evidente desde el primer momento. Todos eran rápidos, técnicos y seguros de sí mismos. La prueba fue, bueno, una auténtica prueba de fuego, tanto física como mentalmente. Durante varios días, David participó en ejercicios técnicos, pruebas físicas y partidos de entrenamiento. Los entrenadores observaban todo: su primer toque, la toma de decisiones bajo presión, su actitud y su capacidad para integrarse con los demás. David sabía que tenía que destacar. Se centró en sus puntos fuertes, su visión, su pase y su entrega. Recordaba las palabras de su padre: trabaja más que nadie. Así que corrió cada balón, se comunicó con sus compañeros temporales e intentó jugar ese fútbol inteligente y sencillo que le había llevado hasta allí. Al final de la prueba, él y sus padres fueron llamados a una oficina. El responsable de la cantera se sentó frente a ellos. Habló del potencial de David, de su inteligencia en el campo y de su carácter. Y entonces dijo las palabras que todos esperaban oír: nos gustaría ofrecer a David una plaza en nuestra academia. Una oleada de alivio y alegría pura recorrió a la familia. Todos los años de esfuerzo, los sacrificios, el largo viaje desde Novelda, todo había conducido a ese momento. David Sánchez Miralles era oficialmente jugador del Real Madrid. El sueño se había hecho realidad, aunque él sabía, en el fondo, que el verdadero trabajo no había hecho más que empezar. Ponerse por primera vez la mítica camiseta blanca del Real Madrid fue un momento sagrado para David. No era solo una prenda, era un símbolo de historia, gloria y una enorme exigencia. Se miró en el espejo del vestuario, con el escudo sobre el corazón. Pensó en todas las leyendas que habían llevado ese color: Di Stéfano, Puskás, Zidane, Raúl. Sentía el peso, no solo físico, sino de responsabilidad. Llevar esa camiseta era sinónimo de ganar, de jugar con estilo y de representar al club con honor y dignidad dentro y fuera del campo. Era un privilegio que había que ganarse cada día. La vida en la academia, conocida como La Fábrica, era estructurada y exigente. Los días eran largos, con un equilibrio meticuloso entre entrenamiento de élite, estudios académicos rigurosos y sesiones tácticas. David vivía en la residencia junto a otros chicos de fuera de Madrid. El ambiente era competitivo, pero también de compañerismo. Eran rivales en el campo, todos luchando por un puesto en la siguiente categoría, pero también amigos que compartían una experiencia única.
entendían la presión y la nostalgia de estar lejos de casa. Ese viaje compartido forjaba lazos muy fuertes. El nivel de los entrenadores del Real Madrid era otra historia. Eran meticulosos, atentos a cada detalle técnico y matiz táctico. Le enseñaron sobre el juego posicional, las presiones, las transiciones de defensa a ataque en un instante. David absorbía todo como una esponja. Aprendió a jugar más rápido, a pensar más rápido. El fútbol era más físico, los rivales más inteligentes. Tuvo que adaptarse y evolucionar, sumando disciplina defensiva y fuerza física a su creatividad natural. Fue un proceso duro, y hubo días difíciles, pero su determinación nunca flaqueó. Representar al Real Madrid también significaba comportarse con profesionalidad. El club enseñaba a sus jóvenes sobre nutrición, trato con los medios y la importancia de la imagen pública. David aprendió que ser jugador del Real Madrid era un compromiso de 24 horas, 7 días a la semana. Maduró rápido, entendiendo que sus acciones reflejaban no solo sobre él mismo, sino sobre una de las instituciones deportivas más grandes del mundo. La admiración inicial por la camiseta blanca se transformó poco a poco en un orgullo profundo y un sentido de propósito. Ya no era solo un chico de Novelda, ahora era parte de la familia del Real Madrid, guardián de su legado. El camino por la fábrica nunca es fácil. Por cada triunfo, hay pruebas que ponen a prueba la determinación de cualquier jugador. David tuvo que superar varios desafíos. En su segundo año, un estirón vino acompañado de molestias musculares recurrentes. Estar fuera de los entrenamientos era frustrante. Veía a sus compañeros entrenar y jugar mientras él pasaba horas en la sala de fisioterapia. Fue una época de dudas y soledad. Echaba de menos su casa más que nunca. En esos momentos difíciles, las lecciones de su familia, paciencia, resiliencia y una mentalidad positiva fueron clave. Se centró en su recuperación con la misma dedicación que ponía en los entrenamientos. Una figura fundamental en esa etapa fue uno de sus entrenadores, un exjugador llamado Álvaro, que entendía el impacto psicológico de las lesiones. Álvaro se convirtió en un mentor para David. Se sentaba con él, hablaban no solo de fútbol, sino de la vida. Le recordaba que los contratiempos forman parte del camino de cualquier deportista y que la clave está en cómo uno responde ante ellos. Los consejos de Álvaro ayudaron a David a mantenerse fuerte mentalmente y volver al campo con más hambre que nunca. Esta relación le enseñó la importancia de rodearse de buenas personas, de mentores que saben darte perspectiva cuando más lo necesitas. Su momento de despegue en la academia llegó en un torneo internacional juvenil de gran importancia. Su equipo se enfrentaba a la academia de un gran club inglés. El partido era muy igualado y físico. David, ya en un rol más maduro y completo como mediocentro, dominó el juego. Controló el ritmo, cortó ataques rivales e inició las mejores jugadas de su equipo. En los minutos finales, con empate en el marcador, marcó un gol espectacular desde fuera del área, un disparo potente y curvado que se coló por la escuadra. Fue un momento mágico que demostraba su calidad técnica y su capacidad para rendir bajo presión. Ese gol fue mucho más que el tanto de la victoria, fue una declaración. Anunciaba su recuperación total y su disposición para liderar el equipo. A partir de ahí, jugó con una confianza renovada. Se convirtió en el capitán de su equipo, un reconocimiento a su talento, su ética de trabajo y su carácter. Aprendió a liderar con el ejemplo, a animar a sus compañeros y a ser el jugador en quien el entrenador podía confiar en los momentos clave. Las pruebas lo forjaron, los triunfos lo impulsaron y los momentos decisivos lo definieron como un futbolista de enorme proyección. Hoy, en agosto de 2025, David Sánchez Miralles es una de las grandes joyas de la cantera del Real Madrid. Está a punto de dar el siguiente gran salto, llamando a las puertas del Real Madrid Castilla, el último escalón antes del primer equipo. El camino desde los campos de tierra de Novelda ha sido largo y lleno de sacrificios, pero le ha convertido en un jugador formidable y en un joven maduro. Lleva siempre consigo los valores de su pueblo: humildad,
trabajo duro y sentido de comunidad, incluso en el entorno de élite de Valdebebas. Nunca ha olvidado de dónde viene. Sus sueños ahora son más grandes, pero también más claros que nunca. El objetivo final es algún día saltar al césped sagrado del Santiago Bernabéu, vestir la camiseta blanca ante 80.000 aficionados, escuchar su nombre coreado por los madridistas. Sabe que el camino es muy difícil, que solo unos pocos llegan hasta el final. Pero lejos de desanimarle, esto le motiva aún más. Sigue trabajando sin descanso, aprendiendo de los jugadores mayores y absorbiendo cada consejo de los entrenadores. Sueña con ganar títulos con el Real Madrid, con levantar la Champions League, un sueño compartido por todos los que llegan a este club. Más allá de sus metas personales, David siente la responsabilidad de inspirar a la próxima generación. Recuerda cuando era un niño en Novelda, admirando a sus ídolos del fútbol. Ahora empieza a ser un referente para otros jóvenes de su pueblo y de muchos otros lugares. Sabe que muchos chicos siguen su camino y quiere demostrarles que con dedicación y confianza, todo es posible. Desea que su historia les dé valor para perseguir sus propios sueños, en el fútbol o en cualquier ámbito. Quiere ser la prueba de que no importa dónde empieces. Lo que cuenta es el tamaño de tu ambición y la fuerza de tu voluntad. La historia de David Sánchez Miralles todavía se está escribiendo. Los capítulos finales están por decidirse. Pero las bases son sólidas. Es producto de dos mundos: la formación cercana y comunitaria de Novelda y la cultura de alto rendimiento del Real Madrid. Esta combinación ha creado un jugador con la técnica para brillar y el carácter para resistir. Si llegará a ser leyenda del club, eso el tiempo lo dirá. Pero hay algo seguro: el chico que aprendió a jugar en las calles de un pequeño pueblo se ha ganado el derecho a escribir su futuro con el blanco legendario del Real Madrid.